Está prendido. No me escucho bien. Buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al séptimo viernes económico y financiero, Productividad Laboral en el Perú, Narrativas Macro y Estrategias Micro, en el cual se analizará desde un enfoque macro y microeconómico la productividad laboral en el Perú. Asimismo, se discutirá cuán ciertas son las narrativas con las que se suele describir su relación con el empleo y el crecimiento económico, y se evaluarán algunas propuestas para la formalización a través de la estrategia FORLAC 2.0 que está implementando la Oficina Regional de la OIT. En esta tarde vamos a tener dos exposiciones, una a cargo de Daniel Barco y la segunda a cargo de Juan Manuel García. Voy a hacer la presentación de las trayectorias profesionales de nuestros expositores y a partir de ahí ya escucharemos sus presentaciones, luego de lo cual habrá un espacio para que el público pueda participar con comentarios, con preguntas. Las presentaciones de cada expositor tendrán una duración aproximadamente de 25 minutos. Muy bien, comienzo presentando a Daniel Barco, consultor internacional y profesor de la Escuela de Gobierno de la PUC. Daniel tiene 30 años de trayectoria profesional en la que se ha desempeñado como viceministro de Economía, economista país del Banco Mundial, subgerente de estudios económicos en BBVA Research y jefe de políticas estructurales del Banco Central de Reserva del Perú. Ha participado en numerosos documentos y programas implementados por el Banco Mundial y la OCDE. Es experto en proyección y análisis macroeconómico, política fiscal y crecimiento económico. Su formación académica incluye una maestría en economía en la London School of Economics y un certificado de estudios avanzados del Kiel Institute de Alemania. Juan Manuel García, nuestro segundo expositor, es economista especializado en desarrollo económico con maestría en matemáticas aplicadas a la economía en la PUC. Posee más de 2 décadas de experiencia en diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas, tanto como funcionario público en diversas entidades como el Ministerio de Economía, MIDIS y PRODUCE. Tiene una trayectoria de investigación aplicada en temas de mercado laboral, desarrollo productivo, informalidad, pobreza y políticas sociales. Ha sido consultor de organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID y GTZ. Asimismo, ha sido docente y es asesor de tesis de la Maestría de Economía en la PUC. Actualmente se desempeña como coordinador técnico de proyectos vinculados a la transición a la economía formal en la Oficina de OIT para América Latina y el Caribe. Bueno, hechas estas presentaciones, entonces voy a dar paso a nuestro primer presentador, a Daniel Barco, para que haga su exposición por espacio más o menos de 25 minutos. ¿Ok? Les voy a ir marcando con mis tarjetitas aquí el tiempo cuando falten aproximadamente 5 minutos para terminar. ¿Ok? Gracias. Fantástico. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de verdad cómo veo yo la economía actualmente y efectivamente hay algunas vinculaciones con el mercado laboral, ¿no? Me parece muy importante analizar eso. Probablemente Juan Manuel va a hacer un análisis más detallado de lo que viene pasando en el mercado laboral. Yo voy a hacer un análisis un poco más amplio de cómo es que se relaciona los desarrollos económicos actuales con la situación del mercado laboral, ¿no? La siguiente. Quiero comenzar diciendo que en los últimos 10 años el progreso del Perú de alguna manera se ha estancado, ¿no? Como ustedes bien deben saber, entre el año 2004 y el año 2014 hubo un crecimiento bastante acelerado de la economía peruana,
basado en alguna medida en factores estructurales que tienen que ver con una estabilidad macroeconómica bien diseñada y también con buenos precios de los minerales durante esos años, ¿no? Entonces ahí se puede ver, por ejemplo, cómo es que el PBI per cápita de Perú, tanto en dólares como porcentaje del de Estados Unidos, para tener una referencia de un país desarrollado, crecía rápidamente, crecía muy aceleradamente. Sin embargo, a partir del año 2014-2015, ya ese crecimiento se ha estancado, ¿no? Y en los últimos 10 años realmente ha sido bastante lento, e inclusive como porcentaje del PBI per cápita de Estados Unidos, en verdad hemos perdido terreno. Algo parecido, en verdad, ha sucedido en casi toda América Latina, ¿no? Ya se viene hablando de la otra década perdida de América Latina. Sí. Y esto tiene que ver con que no hemos hecho las reformas necesarias para poder crecer más fuertemente, ¿no? No hemos hecho las reformas que nos permitan crecer sobre la base de fortalezas internas y no solamente sobre la base de factores exógenos, ¿no? Como mencioné anteriormente, este crecimiento fuerte que se dio entre el año, aquí se señalan, por ejemplo, los años 2002 al 2008 y 2009 al 2015, tenía que ver mucho con el precio de los minerales, que crecía fuertemente. Cuando los precios de los minerales dejaron de crecer, el crecimiento también se estancó. Y posiblemente también hay otros factores domésticos que tienen que ver con la crisis política y la fragmentación política que venimos pasando, y de que inclusive también se manifiesta en algún retroceso institucional. Así es. Ahora, crecer es muy importante, ¿no? ¿Por qué toco este tema? ¿Por qué me preocupa tanto que el crecimiento peruano se haya estancado? Porque crecer es muy importante. Y en el Perú, crecer, por ejemplo, a tasas de 3% o menos no garantiza el progreso, ¿no? Lo que se ve en las cifras es que cuando se crece a 3% o menos, en verdad no hay una caída importante ni en la pobreza ni en la informalidad. Y efectivamente, las estadísticas internacionales, la data a nivel internacional, nos dice que niveles más altos de PBI per cápita están relacionados con una disminución de la pobreza, ¿no? Aquí en el lado izquierdo se puede ver cómo es que los países que tienen un PBI per cápita más alto también tienen un nivel de pobreza más bajo. E inclusive se puede ver que, en verdad, ahí están en logaritmos, pero cuando el PBI per cápita llega a un nivel de aproximadamente $22.000, se puede decir que ya la pobreza inclusive desaparece en un país. Ya no hay pobreza. Ahora, hay otra variable que siempre preocupa, además de la pobreza, que es la inequidad. En ese caso, sí se puede ver que no es tan clara la relación. Crecer más no necesariamente elimina la desigualdad. ¿Okay? La pobreza, muy probablemente sí, pero la desigualdad no está tan clara esa relación. Así es. Pero en general se puede ver que hay una relación positiva entre niveles de PBI per cápita más altos y también satisfacción con la vida que tienen los ciudadanos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante hablar de este tema. Así. Ahora, seguramente ustedes en sus clases deben haber visto muchísimas fórmulas, varias fórmulas que tienen que ver con cómo se genera el PBI, ¿no? O cómo se compone muchas veces. A mí me gusta mostrar esta fórmula porque es muy simple, pero es además la que realmente explica cómo se forma, cómo se genera el PBI en el largo plazo, ¿no? En el corto plazo, usualmente se pueden hablar de las fórmulas que tienen que ver con el consumo, con la inversión, con el gasto de gobierno, exportaciones. En el largo plazo, esta es la fórmula que manda, ¿no? Y esta fórmula aparentemente muy simple, pero que dice muchas cosas súper interesantes. Primero, que para crecer necesitas riqueza, ¿ok? Cuando uno ve ahí K y L,
¿no? I es igual a F de KL, siempre lo leemos así, ¿no? Que quiere decir que el PBI, que es un flujo, se genera a partir de unos stocks de capital humano también, de capital físico, capital humano y una tecnología que lo combina. ¿Ok? Entonces necesitas, primero, tener riqueza, pero la riqueza no basta para poder generar PBI, hay que transformarla, ¿ok? A través de una receta, y esa receta pasa por esa función F, ¿ok? Que refleja la receta que está usando la economía para poder transformar esa riqueza en PBI. Y esa función F, esa receta que usas, va a depender de cuál es la receta que usan las empresas de tu país. Y ahora vamos a empezar a ver cada uno de los componentes de esa fórmula. La siguiente. Acá podemos ver la composición de las empresas en el Perú. Y lo que vemos es que el 95.3% de las empresas en el Perú son microempresas. ¿Ok? Y si sumas a las empresas pequeñas, tienes el 99,4% de las empresas. En todos los países del mundo, en verdad, las empresas micro y pequeñas son la gran mayoría, usualmente más del 90%. Pero en el caso peruano, como pueden ver, eso es una exageración. Llegan al 99,4% de las empresas. ¿Y por qué a mí me llama la atención esto? Porque la evidencia dice que normalmente las empresas pequeñas son menos productivas. Son esas empresas, no todas, pero en general la norma es que sean menos productivas. Son esas empresas que ven en el Perú de sobrevivencia, de una sola persona muchas veces, ¿no? Que prácticamente muchas de estas personas inclusive no lograron insertarse en el mercado laboral y necesitan convertirse en emprendedores, ¿no? Pero básicamente para sobrevivir. Y son empresas que crecen poco, porque la evidencia en el caso peruano también dice que las empresas crecen poco. Hay evidencia tanto del Banco Mundial como evidencia de la Cámara de Comercio de Lima hace poco, que veía qué pasaba con las empresas micro y pequeñas después de 10 años. Y lo que se constataba era de que muy pocas de ellas, realmente muy pocas empresas micro pasaban a ser pequeñas y casi ninguna empresa pequeña pasaba a ser mediana. Entonces las empresas en el Perú no crecen. Entonces, esas empresas reflejan pues una tecnología bastante rudimentaria y ese es uno de los problemas del Perú. La siguiente. Y eso efectivamente se refleja en el mercado laboral. Esta es la composición del mercado laboral peruano. ¿Ok? Fíjense, el 38% de los trabajadores son independientes. Igual, en la mayoría de países hay un gran porcentaje de independientes, pero aquí en el Perú también esa cifra también es exagerada. ¿Ok? Lo típico puede ser 20%, 25% de independientes. Si viéramos las cifras inclusive del año 2024, lamentablemente para años más recientes no hay esta clasificación tan detallada, pero el número de independientes es ahora mayor inclusive, 41%. ¿No? Y además, cuando uno ve el grado de calificación técnica de estos independientes, es realmente de baja calificación, la mayoría. Casi el 100% de ellos son independientes de baja calificación, ¿no? Son aquellas personas que se dedican a oficios menores y de repente inclusive hasta a vender al comercio en las calles, ¿no? A vender caramelos en una esquina. Luego tienes a 11% que son trabajadores familiares no remunerados. Esas personas ni siquiera trabajan por un sueldo. Trabajan simplemente por una propina o de repente por comida y techo. Eso también nos debería llamar la atención. Estamos hablando de que prácticamente la mitad de los trabajadores, 1 de cada 2, tiene un empleo extremadamente precario. ¿Ok? Trabaja por su cuenta, tiene que vérselas, tiene que salir a la calle todos los días a buscárselas, o
tiene que estar trabajando simplemente por techo y comida. Luego tienes a un 25% adicional que son trabajadores en empresas realmente pequeñas, de menos de 10 trabajadores, entre 2 y 10 trabajadores. Esas empresas también tienen una productividad baja. Podríamos decir que solamente el 25% de trabajadores tienen un empleo relativamente bueno, con una productividad también apreciable. De hecho, aquí en la derecha está la comparación de cuánto es la productividad de una empresa mediana, pequeña y micro con respecto a una empresa grande. Vean que la diferencia, la brecha que hay en el Perú entre las empresas pequeñas y micro respecto a una empresa grande es mucho mayor de lo que sucede en la OECD o en un país tan cercano como Colombia. ¿Ok? Mientras que en el Perú, por ejemplo, la productividad de una empresa micro es 6%, 6%, no estamos hablando menos del 10%. O sea, si una empresa grande, digamos, produce 100 pizzas al día, la micro produce 6. Es una brecha enorme. En el caso de la OECD, evidentemente esa brecha no está alta, en el caso de Colombia tampoco. Si quieren, nos podemos comparar más con Ecuador. La siguiente. Ahora quería pasar a que hablemos de los stocks, ¿no? Siempre se habla de que el Perú es un país rico. Fíjense, aquí esta es una medición que hizo el Banco Mundial en el año 2021, donde tienen 3 tipos de riqueza. La riqueza natural, el capital natural, la riqueza producida que está en azul y el capital humano que está en naranja. ¿Ok? Y está, el gráfico está ordenado por grupos de países según su nivel de ingreso, ¿no? Están los países de bajos ingresos, ingresos medianos bajos, ingresos medianos altos. Está el Perú ahí porque Perú pertenece al grupo de los países de ingresos medianos altos y están los países de altos ingresos, ¿no? Como se puede esperar, mientras que un país es más rico, o sea, tiene más stocks de capital y de capital humano también y de trabajo, se puede esperar que tenga también ingresos más altos, un PBI per cápita mucho más alto. Pero algo que deben notar es que Perú no es un país especialmente rico, ni siquiera en su riqueza natural. ¿Ok? No hay una gran ventaja en el Perú con respecto a la riqueza natural. Menos todavía con respecto al capital producido, ¿no? Que son las máquinas, los edificios, las herramientas con las cuales se trabaja, y tampoco con respecto al capital humano. Entonces, esto de que Perú es un país rico no es tan cierto. Perú necesita acumular riqueza si es que quiere realmente pasar a tener un nivel de desarrollo más alto. La siguiente, por favor. Este es un poco el diagnóstico. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa en el Perú? ¿Por qué es que hay estas empresas tan pequeñas, este trabajo tan precario, esta acumulación de capital tan incipiente? Se habla mucho de que en el Perú se ha aplicado el dogma neoliberal, o que es una economía neoliberal. Yo no acepto esa explicación, por ejemplo, ¿no? Hay elementos de una economía neoliberal que no están presentes en el caso peruano, como por ejemplo el hecho de que los derechos de propiedad no funcionan bien y que en verdad la competencia es muy limitada en el ámbito formal. Entonces no podemos hablar de una economía neoliberal si es que no existen esos elementos. Tampoco es evidentemente una economía planificada o estatista. Es mercantilista en muchos aspectos, sí. Se ve que hay grupos de interés que logran favores del Estado, ¿no? Logran beneficios tributarios, por ejemplo, por parte del Estado. Pero yo diría más que todo que es una economía de acceso restringido, ¿no? De repente Juan Manuel va a hablar un poco más del tema de las empresas pequeñas o empresas grandes. Una de las cosas que en algún momento de mi carrera me tocó hacer un estudio de formalización en el Ministerio de Economía, y lo que veíamos es que hay muchos obstáculos
para que las empresas crezcan, ¿no? Por un lado, todas esas regulaciones, normas en diferentes aspectos que hacen diferencias entre empresas por tamaño, impiden que las empresas crezcan, ¿no? Por ejemplo, la regulación laboral es mucho más flexible para las empresas micro y pequeñas, pero mucho más dura para las grandes. La regulación tributaria, igual, es bastante flexible para las empresas pequeñas, pero muy costosa en muchos aspectos, no solamente en tasas, sino también en costos de cumplimiento para las empresas grandes. Luego vienen los costos de operación misma de la empresa, ¿no? Tener una empresa significa tener que transferir activos continuamente, pero transferir activos en el Perú es muy caro. Pasar por los notarios, por SUNAT, es muy caro. Cerrar una empresa también es muy costoso. Y luego está el tema de los servicios públicos. Si quieres pasar a ser una empresa grande, necesitas cada vez más servicios. Algo de lo que hablamos usualmente en los últimos meses, años, diría yo, es de la seguridad. Y cuando eres una empresa más grande y te vuelves más visible, necesitas más seguridad. Entonces, todos esos elementos, todos esos factores impiden que una empresa crezca. Son un obstáculo, una limitación para que las empresas crezcan. Y por eso es que yo digo que el Perú es una economía de acceso restringido. La siguiente, por favor. Este es un gráfico que sale del World Development Report del año pasado. Yo les recomiendo que lean este reporte del Banco Mundial, porque justamente hace uso, y en verdad consiguió la asesoría de los premios Nobel de este año, de Philip Gallon, ¿no? Y Howard. Y el diagnóstico que hacen es compatible con la teoría que ellos tienen, y lo que dicen es que en muchos países emergentes no logran despegar y no logran convertirse en economías de ingresos altos, básicamente porque no funciona el proceso de destrucción creativa. Para que funcione el proceso de destrucción creativa, tienen que haber fuerzas de creación, tienen que crear empresas. Pero además esas empresas tienen que ser capaces de crecer. ¿Ok? Pero sin embargo, lo que ellos ven es que en muchas economías emergentes no existe este crecimiento de las empresas porque las fuerzas de preservación son muy fuertes. Las empresas establecidas cuidan su posición de dominio, ¿ok? Directa o indirectamente, e influyen para que todos esos obstáculos que existen para que las empresas crezcan se mantengan. Entonces las fuerzas de preservación son muy fuertes y eso hace además que no haya la destrucción de empresas que se requiere. Hagan un ejercicio. Vean qué tan antiguas son las principales empresas de Estados Unidos el día de hoy, las que tienen mayor capitalización bursátil, por ejemplo, ¿no? De repente ahí va a estar Nvidia, Google. Vean de qué año son, qué año fueron fundadas y vean qué año fueron fundadas las principales empresas en el Perú. Y ahí van a ver que el proceso de destrucción creativa no funciona en el país. Casi, a ver, con detalles, digamos, quizás discusiones en algunos aspectos, casi todos los economistas estamos de acuerdo en verdad cuáles son los factores que van a generar crecimiento sostenido. Inclusive en el año 2008 se hizo un informe que llamaba Informe de Crecimiento, ¿ok? Auspiciado por el Banco Mundial, entre otras entidades, en donde se establecieron cuáles eran los factores para que un país crezca y se convierta en un país de ingreso alto. Estabilidad macro, inversión alta, uso de mecanismos de mercado, apertura comercial, liderazgo de gobierno en las políticas. Sin embargo, sabemos bien la receta, pero no la aplicamos. Conocemos la receta, la siguiente, pero no la aplicamos. ¿Ok? ¿Por qué no la aplicamos? Porque el sistema económico se basa en ciertas reglas que están definidas por el sistema político. Y además ese sistema político se desenvuelve en una determinada sociedad con determinados valores culturales. ¿Okay? Y eso es lo que también genera un obstáculo para que justamente se puedan implementar aquellas reglas, aquellas políticas que son conducentes al progreso. La siguiente, por favor. ¿Por qué no se aplican? Como les decía, porque el sistema político de alguna manera
se interpone. Un poco buscando una explicación de esto, encontré las teorías de Mankur-Olsen, ¿no? Y Mankur-Olsen nos dice que las coaliciones redistributivas, que son pequeñas y están bien organizadas, están usualmente en busca de rentas, mientras que el bienestar de la sociedad, que beneficia a una parte más amplia de la población, no está suficientemente organizada. Entonces, estas coaliciones redistributivas son las que terminan imponiendo sus políticas, estos grupos pequeños y organizados, ¿no? Que a veces son grupos empresariales, pero otras veces también pueden ser sindicatos. El sindicato del SUTEP, el sindicato del Petroperú, ¿ok? Son grupos pequeños y organizados que defienden sus privilegios, que defienden sus rentas. Y esta defensa lleva a una esclerosis institucional, ¿no? De lo cual es difícil salir. La siguiente, por favor. Otra parte de la respuesta la provee el también premio Nobel de este año, Joel Mokyr, ¿no? Él dice que el progreso depende del conocimiento útil, ¿no? Él habla de dos tipos de conocimiento, el conocimiento proposicional y el conocimiento prescriptivo, ¿no? El proposicional es el que lo provee en la ciencia, así que nos explica cómo funciona el mundo, y el prescriptivo nos indica cómo se hacen las cosas. Estos dos tipos de conocimiento deben estar alineados entre sí, de tal manera que puedan generar conocimiento útil. Pero para que se produzca este conocimiento tiene que haber una cultura detrás que valore la ciencia, la evidencia, la meritocracia y el cambio, ¿no? Para que se puedan adoptar las políticas pro desarrollo. La siguiente. Entonces, Joel Mokyr lo que dice básicamente es que de alguna manera la cultura Mankur-Olsen dice, las coaliciones redistributivas de alguna manera se organizan para poder impedir el cambio, para mantener el status quo, ¿no? Y Joel Mokyr dice, y además lo que sucede es que muchas veces la cultura tampoco promueve el cambio. O sea, además de que existen estas coaliciones redistributivas, la ciudadanía, con la cultura que tiene y con los valores que tiene, tampoco demanda el cambio que se requiere. Entonces, en ese caso es más fácil que las coaliciones redistributivas sean las que terminen ganando. ¿Y cuál es esa cultura que muchas veces está detrás de esas sociedades? A eso se le llama, muchas veces hay un conjunto de ideas que están destinadas a definir la identidad de una nación, ¿ok? Cuando las naciones se forman y cuando las naciones comienzan a tomar forma, se necesita un conjunto de ideas que les haga sentir a los peruanos que son únicos y que son peruanos y que se parecen a los demás peruanos en algunas cosas. Hay un rasgo común que nos identifica, igual a los americanos, igual a los europeos, igual seguramente a los chilenos, a los argentinos, los paraguayos. A ese conjunto de ideas que te hace sentir que tu nación es singular, se le llama el excepcionalismo, ¿ok? Y a veces ese excepcionalismo es conducente al progreso, es conducente a adoptar medidas de progreso, pero otras veces, lamentablemente, no lo es tanto. La siguiente para terminar, porque creo que estoy con él. Y esta es la última. Este es el excepcionalismo peruano. Y aquí se quería llegar, ¿ok? Que la verdad que pienso que está formado por un conjunto de ideas que muchas veces nos mete cabe en lugar de permitirnos adoptar justamente las políticas que nos van a llevar a crecer y desarrollarnos. Ya les dije anteriormente, esta idea de que el Perú es un país rico, ¿no? También hay otra versión esta de que el Perú tiene una posición estratégica privilegiada. O sea, Perú no es ni rico ni tiene una posición privilegiada. O sea, si ustedes ven el mapa del mundo, van a ver que Sudamérica está aislado de todo. O sea, posición privilegiada la tendrá Vietnam, pero Perú no tiene ninguna posición privilegiada, está lejos de todo el mundo, lejísimos de todo el mundo. Además, Sudamérica está partida por los Andes.
y la Amazonía. La Amazonía es muy importante, pero hay que cuidarla, y cuidarla significa un gasto. Más bien, lo que nos impide de alguna manera todos estos accidentes geográficos es conectarnos. Brasil está acá al costado, pero parece que estuviera lejísimos. ¿Ok? Entonces, hay toda una serie de ideas, la diversidad, ¿no? Muy linda, pero si no tenemos una idea de igualdad que esté detrás, no nos sirve de mucho. O la idea de que el peruano es emprendedor, que ya lo dije hace un momento también. Emprendedor, pero de sobrevivencia. No es un emprendedor que va a ser Bill Gates o que va a ser Mark Zuckerberg, no. Es un emprendedor de sobrevivencia, que simplemente va a tener que sobrevivir, ¿no? Esas ideas son las que tenemos que empezar a variar. Y lo que yo creo es que lo que tenemos que empezar a generar un excepcionalismo basado en el trabajo y en el progreso. Un excepcionalismo que reconozca las virtudes del peruano como trabajador y que nos empiece a permitir y a empujar, a demandar aquellas políticas que nos conducen al progreso. Gracias. Muchas gracias, Daniel, por la muy buena presentación. Una presentación provocadora y desafiante, ¿no? Sobre muchas narrativas que hay, que se han construido a lo largo del tiempo sobre lo que somos los peruanos y sobre lo que es nuestro país. Bueno, ahora vamos a continuar con la presentación de Juan Manuel García. Juan Manuel, tienes aproximadamente 30 minutos para hacer la presentación. Ya. Ok, muchas gracias por la presentación y por la invitación realmente a esta sesión. Voy a acercar un poquito porque no veo muy bien a veces. Bueno, yo voy a hacer una presentación más que trata de vincular el tema de productividad y la formalidad de las economías, en este caso la de Perú específicamente. Y en ese marco, bueno, voy a hablar de algunas ideas que estamos evaluando y tratando de impulsar desde la OIT, en la Oficina de Países Andinos, para la transición a la economía formal, que es como se denomina el proceso en el caso de OIT, ¿no? Bueno, acá está un poquito la estructura de presentación porque de repente no está totalmente organizada en una sola línea, ¿no? Primero, el contexto regional, algo de la estrategia de formalización que estamos trabajando, y luego ya en el caso de Perú, qué está pasando, vinculado a lo que ha presentado, ya se ha comentado, y luego los enfoques para explicar el sector informal en la economía. Primero, en contexto, otra vez, ¿no? Ha habido 10 años de estancamiento ya en la productividad y en la formalización, ¿no? Las dos cosas se han estancado y no es coincidencia, ¿no? En muchos países latinoamericanos vemos este tipo de gráfico. Esto está desde el 2017 y pueden ver que, excepto por el tema de la pandemia, los países tienen casi la misma tasa de ocupación informal, o sea, de porcentaje de trabajadores informales. En la pandemia, paradójicamente, disminuyó la informalidad porque justamente es un sector muy vulnerable y con el cierre y la paralización de actividades fue el más afectado. Entonces, bajó la informalidad. Y eso es justo lo que es casi una paradoja, ¿no? La falta de protección también que tuvieron estos trabajadores fue mucho mayor que los trabajadores formales. Entonces, es un tema que fue difícil de afrontar porque cómo llegar a los informales con ayuda, con bonos, etcétera, ¿no? Se trató de hacer padrones, algunos países mejor que otros. Ok. Luego se ha comentado también la relación que hay con el crecimiento económico del tema de empleo, pobreza. Y bueno, para redondar un poquito en eso, acá vemos la ocupación informal versus el PBI per cápita, ¿no? Una relación negativa, y esto se puede replicar con otras regiones para Latinoamérica, y también para ver un poquito la relación con la productividad, el PBI per cápita contra el PBI por trabajador, ¿no? Van en la misma línea. Y eso es justamente la mejora en productividad que lleva al crecimiento económico. A veces más, a veces menos, ¿no? Porque también el crecimiento se da por acumulación de factores productivos. ¿Y por qué la informalidad es tan importante? Porque la informalidad, como decíamos, está vinculada con la pobreza. Hay un fenómeno que el OIT está denominando, bueno, hace años, ¿no? Trabajador pobre, ¿no?
el trabajador tiene empleo a tiempo completo, etcétera, pero es pobre, no le alcanzan los ingresos. Entonces, con la pobreza monetaria hay una relación directa, la informalidad, y también con la falta de acceso a protección social, ¿no? La cobertura de la seguridad social es mucho menor en el trabajador que no es formal, porque no tiene contrato, ¿no? Y en verdad su trabajo no le está dando las condiciones adecuadas que requiere, ¿no? O sea, no es un trabajo decente. Y uno de los indicadores es la falta de protección social, ¿no? De seguridad en salud, de pensiones, entre otros factores. La productividad, como ya se mencionó, está totalmente estancada, ¿no? Y cuando uno ve un poquito más en detalle, otra vez se encuentra que, ya en el caso de la informalidad, que hemos visto que está muy vinculada a la productividad, uno encuentra que la mayoría de los trabajadores informales son del sector informal. Y eso es interesante explicarlo un poquito. El sector informal está conformado por las unidades económicas no registradas e informales. Entonces, los trabajadores independientes, que ya se mencionó, llevan adelante una unidad económica, y también los empleadores de las micro y pequeñas empresas no registradas. Todo eso es parte del sector informal, son unidades económicas informales. Eso es la mayor parte del empleo informal. También hay empleo informal en empresas grandes que son formales, pero es poquito, ¿no? Como pueden ver aquí el gráfico, lo azul es el sector informal, trabajadores informales en el sector informal, es lo azul, trabajadores informales en el sector no informal, el rojo, y también trabajadores informales en los hogares, ¿no? En trabajo doméstico. Bueno, pero la mayoría está explicada por el sector informal, que es el sector más atrasado, menos productivo en promedio, ¿no? La definición de economía formal que maneja la OIT, bueno, comprende a todas las actividades económicas que están desarrolladas sin estar cubiertas por la legislación, ¿no? Ya sea en la práctica o de repente por la propia legislación están excluidas, ¿no? Hay actividades que incluso no se les pide registrarse a las unidades económicas en algunos países, ¿no? Entonces, o el trabajo doméstico estaba totalmente fuera, hasta por la ley, no estaba en las normas laborales el tema de los derechos de la trabajadora doméstica, no estaba regulado en muchos países. Bueno, entonces todo lo que está fuera de los sistemas formales es actividad informal. Y es importante este concepto porque a veces se habla de ocupación informal. Ocupación es cuando se mide ya la cantidad de trabajadores informales. Se habla de unidades económicas, pero también se puede hablar de PBI informal, ¿no? En línea también con lo que se ha mencionado, la idea del OIT y a través de la recomendación 204 de transición a la economía formal es tres cosas, ¿no? Facilitar la formalización de quienes están en la economía informal, generar empleo formal, ¿no? Nuevo empleo formal, y prevenir la informalización, que es caer en la informalidad cuando ya eres formal, ¿no? Una unidad económica que ya era formal, de repente todavía es vulnerable, así como hay pobreza, pero no pobres vulnerables, ¿no? Ante un shock puede caer en la informalidad, ¿no? Y bueno, y para eso se está trabajando esta estrategia desde la oficina regional, que se llama FORLAC 2.0, y bueno, la idea es dar asistencia técnica a los países en el desarrollo de políticas para reducir la economía informal, en realidad la ocupación informal, ¿no? Y bueno, justamente las premisas del FORLAC van con lo que se ha estado conversando, ¿no? Sin un aumento sostenido de la productividad, no habrá una reducción sostenida de la informalidad. Eso es clave. Pero otro punto es, sin derechos laborales no hay empleo formal. O sea, no se va a formalizar a los trabajadores reduciendo el acceso a derechos, ¿no? Tampoco queremos eso. Tiene que haber una combinación de soluciones que generen trabajo decente al final, ¿no? Y bueno, y otros temas que aquí ya no cabe de repente mencionar mucho, pero la informalidad no es un bloque homogéneo, hay muchos grupos distintos, ¿no? De trabajadores y unidades económicas dentro de la informalidad, ¿no? Y tampoco por eso hay una ruta única o una solución única para todos, ¿no? ¿Qué tipo de políticas se plantea en el FORLAC? Bueno, con el énfasis en formalización, claramente, o transición a la economía formal,
hay 4 grandes políticas: política de desarrollo productivo, política de empleo y desarrollo de competencias, política de protección social y políticas de reconocimiento y cumplimiento de derechos laborales. Sin los 4 componentes no se va a lograr, digamos, una transición a la formalidad efectiva. Y como pueden ver, buena parte de esto afecta a la productividad, ¿no? O está ligado al tema de productividad, ¿no? Desarrollo productivo de las unidades económicas. Eso requiere una serie de políticas que están aquí, ¿no? Tanto a nivel macro, meso, micro, que tienen que ver justamente con apoyar a las micro y pequeñas empresas, pero no sé si decirlo tan directamente, pero digamos, tiene que focalizarse ese apoyo en aquellas que tienen mayor potencial de transitar a la formalidad. No todas van a tener ese potencial. Muchas son de subsistencia, generadas por falta de empleo asalariado, ¿no? Por necesidad, y no tienen las capacidades, digamos, que uno requeriría para transitar a la formalidad, ¿no? Pero también hay que apoyar los clústeres, las cadenas de valor, y dar un marco macroeconómico que ayude al desarrollo de las empresas y de los trabajadores. Y también políticas de empleo para mejorar la empleabilidad de cada trabajador, ¿no? Sus competencias laborales, técnicas y blandas en general. Y bueno, en el caso de protección social y derechos laborales, un derecho laboral que se ha generado últimamente, o se ha reconocido por parte de OIT en las reuniones que hay, es el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Tú tienes que tener seguridad y salud en el lugar de trabajo. Y eso también influye en la productividad. Hay estudios que te dicen, si estás digamos, tienes la cobertura contra accidentes, se trata de evitar los riesgos en el lugar de trabajo, también se trata de evitar enfermedades, que las condiciones, digamos, de calor, ahora con el cambio climático, sean las adecuadas, etcétera. El trabajador es más productivo cuando tiene las condiciones adecuadas, ¿no? Ok, entonces, igual en el tema de seguridad, seguridad social en salud, ¿no? Si tú no tienes acceso a seguro de salud, también te vas a enfermar y no te vas a curar en el tiempo adecuado, va a afectar a tu productividad y a la empresa. Bueno, esto lo paso porque son las políticas de los ecosistemas de productividad que ya mencioné un poquito. Estos son los servicios de OIT. Ok, nosotros hemos generado un toolkit para la formalización que le llamamos, donde está sistematizado iniciativas de formalización de diversos países del mundo, sobre todo Latinoamérica, que han funcionado para formalizar grupos de trabajadores de sectores productivos. Y eso está disponible en un Power BI, en una plataforma. Lo menciono si lo pueden buscar. Ahí se puede ver cada iniciativa, ¿no? Por ejemplo, el inspector digital en Argentina, o APPs para ayudar a la formalización de las trabajadoras del hogar en Brasil, en fin. Pero muchas de ellas están en el área de política de desarrollo productivo, otras en empleo y competencias. Y una experiencia interesante que hemos hecho últimamente es tratar de aumentar el acceso a servicios de desarrollo empresarial para las MIPES, utilizando nuevas tecnologías, ¿no? Porque aquí lo que hay que hacer es innovar. Si uno trata de hacer lo mismo de siempre, no vas a llegar muy lejos. Un punto ahí es que las MIPES no acceden a los servicios financieros, servicios no financieros que les pueden ayudar a su desarrollo. La cobertura es muy baja, sobre todo de repente de los no financieros, ahí me puede corregir Giovanna, no llega, por ejemplo, el Ministerio de la Producción llegará pues a 5.000 MIPES de 2 millones de MIPES, ¿no? Entonces hay que ver cómo ampliar esa oferta, y se ha trabajado un asesor basado en inteligencia artificial a través de WhatsApp, al cual el conductor de la MIPE le puede hacer preguntas sobre su negocio, etcétera, y que le puede asesorar de manera personalizada, basada en guías técnicas validadas, ¿no? Para que mejore su negocio, su productividad, ¿no? Y se vaya formalizando a través del tiempo, ¿no?
Entonces, esto se hizo un piloto en Colombia y en otros países se está haciendo, y es a través de WhatsApp, y lo bueno es que, aparte de responderte tus preguntas, te da consejos semanales, te repregunta lo que hiciste la semana pasada, si te dio algún consejo sobre temas de contabilidad, de inventarios, etcétera. Te lo retoma hasta asegurarse un poco que tú estés aplicando las recomendaciones. Eso es un tema interesante. Esto lo paso también. Y bueno, creo que en el caso de Perú ya se mencionó la diferencia en productividad enorme que hay entre el sector formal e informal. Perdón, tú mencionaste micro contra empresas grandes, pero igual entre el sector informal e informal la diferencia en productividad es muy grande. De acuerdo a los propios datos del INEI, si uno compara la participación en el PBI y la participación en el empleo del sector formal y del sector informal, hay un desbalance, ¿no? Y ese desbalance, más o menos sacando cálculos, implica que la productividad en el sector informal es un quinto o menos de la productividad en el sector formal, ¿ya? Esos son datos del INEI, lo pueden buscar. El Perú tiene una cuenta satélite de informalidad, cada año sacan estos datos, el INEI. Ok, esto cambia por sector económico, ahí pueden ver cómo es la diferencia enorme por sector. Y bueno, ¿qué porcentaje de empresas son informales? 86%, ¿no? De acuerdo al propio INEI, ¿no? 86% de las unidades económicas son informales. O sea, peor que en el caso de los trabajadores, que es 75 más o menos, 73 tal vez. Aquí tengo una lámina, pero voy a pasarla un poco rápido, sobre los enfoques que explican el sector informal, ¿no? Y bueno, se ha discutido para muchos países. En el caso de Perú, el debate ya tiene también tiempo, pero podemos hablar de tres grandes enfoques, ¿no? El estructuralismo, que tiene una versión dualista que viene de hace muchos años, basada en los modelos de Harris Todaro, que te dicen que, claro, el sector informal al final vendría de aquellos trabajadores que no encuentran empleo en un sector formal moderno, ¿no? Entonces, se genera un empleo para no estar en el desempleo. O sea, el modelo original era me voy al desempleo, pero adaptando este modelo para nuestros países, en lugar de estar en el desempleo, me autogenero un empleo, ¿no? Bueno, porque el sector moderno no absorbe a los trabajadores. En una versión neodualista de la Porta y Schleifer, ellos dicen que las empresas informales son de subsistencia, con poca capacidad productiva. Entonces, es un sector que no tiene mayor potencial, ¿no? Banerjee y Duflo contradicen un poquito eso, pero actualizan más o menos esa visión diciendo que solamente un grupo de unidades económicas sí tiene potencial, y es un grupo pequeño, mientras que la gran mayoría está atrapada en una trampa de pobreza porque su nivel de capital y de tecnología no le permite acumular y crecer. Está atrapada ahí, ¿no? Entonces, eso es un enfoque muy interesante, pero algunos pueden salir, algunos pueden salir. Ahorita, si hay tiempo, podemos chequear un poquito eso. Y en el caso del otro enfoque institucionalista, te dice que hay falta de incentivos porque las reglas institucionales no son adecuadas para formalizarse. Entonces, De Soto, bueno, lo dice, ¿no? Los emprendedores informales enfrentan altos costos de acceso, de entrada, ¿no? Las reglas no están suficientemente adecuadas para ellos, faltan derechos de propiedad. Y en este sentido, Santiago Levy también menciona que la decisión de muchos agentes es oportunista, porque depende de incentivos, ¿no? Y las reglas actuales llevan a que no decidan formalizarse las unidades económicas y, bueno, él analiza más los trabajadores. Y en este caso se refiere sobre todo a temas como los costos de la seguridad social ligados al contrato, ¿no? Eso genera todo un debate porque son las reglas actuales, ¿no? Y si uno plantea, cambiar eso, no es tan fácil. No es tan fácil hacer un cambio de reglas tan radical como lo que plantea, por ejemplo, Levy, porque podría haber otros factores. Y luego, por último, un enfoque holístico o integral,
que trata de vincular todas las explicaciones anteriores que tiene antecedentes en trabajos de Fields, Portes o Maloney, que son grandes nombres en temas de informalidad, ¿no? Esos tres autores. Y luego, recientemente, Ulisea y también Charles Seibel y Piero Gessi han escrito un artículo ligado a esto. Ulisea en realidad ha generado toda una revolución en el análisis de la informalidad, ¿no? Es con un artículo que salió en American Economic Review y que es, digamos, ahorita el referente, ¿no? Esto me paso. Bueno, aquí está un poco el detalle, disculpe que... Ya, esto es lo que quería yo decir con la trampa de pobreza, ¿no? Aquí tenemos, digamos, la cantidad de capital o riqueza o ahorros acumulados de una empresa, ¿no? En el momento T y acá en el momento T más 1, ¿no? Entonces, el proceso de acumulación se va viendo de cuánto yo paso del momento T al momento T más 1, ¿no? Y esto se puede hacer como el modelo de la telaraña, que lo deben haber visto, ¿no? Para ver qué pasa en el equilibrio, ¿no? El problema es que cuando mi función de producción y mi forma de producir tiene esta forma justamente, yo soy una empresa de subsistencia que voy a quedar atrapada en un equilibrio de bajo nivel, en este nivel de capital, ¿no? Y no voy a poder pasar o no voy a poder crecer, voy a quedarme aquí. En cambio, una empresa de acumulación es aquella que con otra tecnología ya logra estar en un equilibrio mucho más arriba, ¿no? Mucho más arriba de nivel de capital y de tamaño, ¿no? Para pasar de un lado a otro no es tan fácil, ¿no? Si yo estoy atrapado acá, digamos, lo que voy a generar de riqueza de un periodo a otro, cuando quiera pasar de este punto a este, me va a hacer regresar. Me va a hacer regresar. Eso, digamos, no lo voy a explicar en este momento, pero en los modelos de trampa de pobreza es similar, ¿no? El tema es cómo pasar a utilizar una tecnología en la que estoy aquí atrasado, ¿no? Una tecnología rudimentaria, heredada de repente de empresas modernas de hace muchos años. ¿Cómo paso de usar esa tecnología a una tecnología moderna, donde ya no haya tantos rendimientos decrecientes y equilibrio de bajo nivel, sino pasar, digamos, a un punto en el que puedo usar esta tecnología moderna y superar la trampa, ¿no? Empezar a acumular. Eso no es sencillo. Y bueno, acá esto no lo explico, pero acá nomás me puedo quedar. Si yo quiero pasar de este nivel a tendría que hacerlo tal vez recibiendo ciertos servicios, ciertos empujones de los servicios públicos, financieros, asistencia técnica, etcétera, que me permitan aumentar mi curva, ¿no? Aumentar un poco mi productividad, mi nivel de generación de ingresos, ¿no? Y ahorros. Lo puedo aumentar con esos servicios y voy pasando para acá. Y me voy acercando hasta poder empezar a usar la tecnología moderna. En un momento ya paso acá y superé el equilibrio de bajo nivel. Entonces tengo que mover la curva de acá, la tecnología. Y esa tecnología, como digo, puede moverse con ciertos servicios específicos, gestión empresarial, por ejemplo, ¿no? Ayudar al conductor de la empresa a mejorar su capacidad de uso de los recursos, entonces aumenta la eficiencia, se va moviendo, o también el propio conductor de la empresa puede mejorar por un proceso de learning by doing, que le podemos llamar, entonces ayudar a que ese proceso se vaya dando y bueno, vaya moviéndose, ¿no? Entonces hay espacio, pero no todos van a poder hacerlo. Es un poco la idea, ¿no? Los servicios incluso de gobierno no van a poder ser para todos, ¿no? De repente incluso, pero aquí, ¿no? Yo voy a tener distintos tipos distintos tipos de conductores de las empresas, ¿no? Aquellos que son reluctantes, que siguen aquí en un nivel de bajo equilibrio, que no tienen las habilidades empresariales, aquellos que ya tienen un poco más de habilidades empresariales, mayor nivel de eficiencia,
aquellos que están un poco más arriba. A este grupo yo lo puedo impulsar más para que llegue acá, ¿no? En cambio, el grupo que está más abajo, obviamente es más difícil, ¿no? Tiene que hacerse un proceso más específico, que realmente el uso de recursos para poder pasar de acá a acá va a ser complicado, ¿no? Eso lo pueden ver de repente en el documento que está citado, con más detalle. Es como que hay que superar una valla, ¿no? Una valla de cierto nivel de calidad, a partir del cual yo ya puedo empezar a acumular. Y ese nivel de calidad es un nivel, en el fondo, de productividad. Si yo no estoy en cierto nivel mínimo de productividad, ya no voy a poder pasar a usar una tecnología moderna. Necesito llegar a cierto mínimo, que es esta llamada valla de la calidad, que es un poquito lo que se explica con mayor detalle en un documento que hicimos con Piero. Y al margen de esto, y ahora sí me paso todo esto, hicimos unas estimaciones, que las menciono. Esto va a quedar, creo, como material de ya, ya, acá. Este es el caso de Brasil que Ulisea publicó, y bueno, que es algo muy interesante, pero más o menos fue inspiración de varios trabajos. Aquí uno ve la distribución de la productividad, ¿no?, laboral, de los formales y de los informales. Entonces uno ve que las unidades económicas informales no es que estén siempre abajo en la productividad, sino que hay un traslape. Hay un grupo que tiene productividades que son parecidas a las unidades formales. ¿Y eso qué quiere decir? Que por algo raro no son formales. ¿Por qué no son formales si tienen cierto nivel de productividad que sí les permitiría asumir los costos, ¿no?, de la formalidad? Bueno, entonces algo está pasando ahí, ¿no? Y bueno, Ulisea hace un análisis integrado y muestra, a partir de un modelito que él calibra para Brasil, que hay un grupo que sí no va a poder nunca formalizarse. Hay otro grupo que sí puede formalizarse, pero no lo ha hecho, que son oportunistas y que están un poquito en la informalidad porque la probabilidad que los pesquen es baja, ¿no? Y hay otro grupo que sí se va a formalizar si es que uno disminuye los costos de entrada, ¿no? Todos los costos de licencias, de funcionamiento, de entrada a la formalidad, ese grupo sí se va a formalizar. Y bueno, después de estimar su modelo, él dice, aquellas empresas informales que son potencialmente productivas son solo 11.5%, que son las que se formalizarían si uno quita los costos de entrada. 11.5, es poquito, ¿no?, en Brasil. En cambio, las empresas que eligen ser informales, pudiendo ser formales, son 39.5, ¿no? Y todo lo demás, que viene a ser como 40 y tantos %, son empresas que no tienen capacidad de formalizarse. Y en este caso él está juntando las tres visiones, ¿no? La visión de Laporta y Schleifer, que son 45% que son de subsistencia, ¿no? La visión de Soto, ¿no?, que es quitando los costos de entrada, y la visión original de aquellas que son oportunistas, ¿no?, que ahorita no me acuerdo del autor, pero digamos, son tres visiones que las unifica en un solo modelo, para el caso de Brasil. Okay. Sí. Bueno, y todo se va a basar en la decisión de ¿me formalizo o no me formalizo?, de acuerdo al valor esperado de ser formal o el valor esperado de ser informal, ¿no? Acá hay dos valores esperados. El sector informal es el valor rojo, ¿no? Acá está la productividad, ¿no? Entonces, el valor neto de ser formal en la línea roja y el valor neto en el tiempo de ser informal, ¿no? Entonces, cuando ser formal supere ser informal supere el valor de ser formal, yo sigo en la informalidad o no entro, ¿no?
pero cuando ya el valor de ser formal supera el de ser informal, ahí me formalizo, ¿no? Entonces, esta de supervivencia, no, nunca un valor va a ser superior al otro en el caso de la formalidad, entonces van a quedarse acá, ¿no? Las oportunistas están aquí, o sea, sí pueden formalizarse si uno elimina los costos, pero no lo van a hacer. Y este grupo de desotos sí son aquellas que sí se formalizan, ¿no? Bueno, eso da para seguir analizando y de repente aplicar ese modelo para Perú y ver qué pasa en el Perú, ¿no? No se ha hecho todavía, que yo sepa, no se ha trabajado. Lo que sí hicimos fue, este es para Perú, creo. Sí, ya. Hacer el mismo gráfico de Ulisea para Perú. Y hay un traslape y todavía mayor de la productividad de las unidades informales con las formales, ¿no? Entonces, algo está pasando. Habría que ver qué porcentaje pertenece a cada grupo que estaba mencionando, ¿no? Y en el estudio que hicimos con Piero, hicimos una calibración con el modelo de valla de la calidad y sacamos unos escenarios, ¿no?, simulados. Estimamos el valor de la valla, de la productividad, ¿no?, a partir del cual tú ya puedes formalizarte, ¿no? Y luego hicimos este gráfico. Los que están debajo de la valla, ¿cuál es su productividad? Están bajitos, por acá. Los que están arriba de la valla de productividad o la valla de informalidad, perdón, la valla de calidad, estamos llamando, la valla de la calidad, ellos tienen una productividad un poco mayor, ¿no?, sesgada a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquellos que están debajo del umbral, podemos empujarlos un poquito para que se acerquen a la productividad de los que están encima del umbral. ¿Y qué se les puede dar? Y es que esto está mucho más aplicado, ¿no? Se les puede dar distintas intervenciones. Yo tengo encuestas, en el caso de Perú, la encuesta nacional agraria y la encuesta nacional de empresas. Entonces, ahí yo sé a qué servicios acceden las MIPES y también sé sus características. Entonces, yo hago mi modelo de los determinantes de que esté abajo o arriba de la valla de la calidad. Y luego que una vez estimado ese modelo, un PROBIT, digamos, puedo mover algunas de esas variables que son significativas y que me explican la probabilidad de estar arriba, ¿no?, de la valla, y moviendo algunas de ellas puedo acercar a las empresas que están abajo hacia el otro grupo, ¿no? Entonces, sin intervenciones, bueno, es la misma curva, pero si yo les doy, en este caso, que es el tema agropecuario, si les doy riego tecnificado, se acercan un poco más. Si les doy riego tecnificado de fertilizantes, se acercan más. Riego tecnificado, fertilizantes y asociatividad, que también es otra variable importante, que sí explica que estén para este lado, ¿no? Y luego les puedo dar información sobre gestión, ¿no? Y así. Entonces, les doy semillas mejoradas y luego ya les doy crédito, entonces ya terminan pasándose al otro lado. Y la gran mayoría tiene, digamos, tiene esa posibilidad de recibir esos servicios. Claramente todo tiene un costo, ¿no? Tiene un costo, pero si yo a este grupo, ¿no?, que está abajo, le estoy dando todo eso, termino con esta distribución de acá. Entonces, estas que están por acá, en la raya más, no sé si morada o algo, estas que están por acá ya serían muy probablemente empresas que se formalicen. Perdón, en este caso que pasan la valla de la calidad. Pero hicimos con Piero también un cruce y las empresas que pasan la valla casi todas ya son formales, ¿no? Entonces, para ligarlo con el tema de formalización, ¿no? Entonces, haciendo eso, voy a tener una masa aquí que va a superar, digamos, la probabilidad de superar la valla, ¿no? Digamos que yo corto en 0.5. Entonces ahora tengo un montón más de empresas que están en este rango superior a 0.5 de superar la valla. Entonces, si voy contando a esas, de lo que yo tenía un grupo que estaba debajo, ¿no?, y la mayoría tiene una probabilidad bajita de pasar la valla, algunas sí
tienen cierta probabilidad de pasar la valla. Pero yo lo que quiero es que estas sean muchas más, ¿no? Entonces, con las intervenciones que estoy dando, aumento la cantidad de empresas en este grupo y puedo contar cuántas pasaron a tener una probabilidad mayor a 0.5 de superar la valla, ¿no? Y eso es un poco lo que hicimos con la encuesta nacional agropecuaria y también con la encuesta de empresas, ¿no? Con esto ya termino. En el caso de la encuesta de empresas, lo mismo, ¿no? Se estimó un umbral de productividad. En este caso fue valor agregado por trabajador, ¿no? En el caso de la encuesta de agropecuaria era valor agregado por hectárea, ¿no? No es tan fácil hacer esto, pero vale la pena, creo. Entonces, aquí, otra vez, las que están debajo del umbral, muy poco productivas, ¿no? Concentradas acá. Porque no pueden superar el umbral de la productividad, no están con probabilidades muy bajas de superar el umbral. Las que pueden superar el umbral están aquí, ¿no? Y con las intervenciones, fíjense cómo van desplazándose, ¿no?, al rango de mayor probabilidad de superar el umbral de productividad, ¿no? Entonces van pasando, digamos, de 100 intervenciones, si tienen un plan de negocio, ¿no?, posterior al inicio, va mejorando un poco. Si tienen plan de negocio y contabilidad, va mejorando. Si tienen plan de negocio, contabilidad y asociatividad, eso les ayuda mucho, ¿no? Y luego con cuenta corriente, que es una variable muy importante en mi concepto, luego con el crédito para liquidez, ¿no? ¿Sí? Y luego con uso de computadora. Entonces, todas estas son empresas industriales. ¿Sí? Si uno ya les da todo el paquete, logra desplazar a las empresas que estaban muy abajo en su nivel de productividad o de capacidad de superar el umbral de productividad, logra pasarlas al otro lado, ¿no? Y bueno, entonces ahora tenemos esta curvita aquí y podemos contar cuántas son, ¿no? Cuántas pueden superar el umbral con intervenciones. Entonces, ¿cuál es la lección de todo esto? Es que con ciertas intervenciones básicas de política, ¿no?, de servicios específicos a las MIPES, uno puede lograr que aquellas que tienen cierto potencial, digamos las que están por acá, pasen a realmente superar la valla que estamos conceptualizando y logren acumular, logren utilizar tecnologías más modernas, ¿no?, y entrar en un proceso de crecimiento, ¿no? Un grupo importante, no todas, pero un grupo importante va a lograr eso. Bueno, eso es un poquito lo que quería comentarles. Está un poco combinada la presentación, disculpen porque son varios temas, pero ojalá que les haya interesado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. La presentación ha estado muy interesante porque hemos visto un marco conceptual que nos ayuda a entender este tema de la informalidad, ¿no? Desde la diferencia entre lo que es el sector informal y la ocupación informal. De esto conversábamos con algunos de mis estudiantes de microeconomía ayer en una clase. Y también hemos visto en tu presentación pues que hay muchas recomendaciones de política para ayudar a estas empresas que están en la informalidad a transitar a un estado de formalidad. Y esto último que nos has presentado del trabajo que has hecho con Piero Gessi, que resulta muy importante, digamos, para entender cómo se puede efectivamente ayudar a estas empresas que tienen potencial de dejar la informalidad para ser formales, ¿no?, con medidas de política específicas que tienen que ver con su quehacer diario, ¿no?, con su operación diaria. Bueno, ahora vamos a abrir el espacio para algunas preguntas del público. Creo que es un tema sobre el cual uno tiene muchas interrogantes, muchos comentarios y muchas preguntas que hacer. Entonces, los invito a, bueno, participar con sus preguntas
A mí me gustaría hacer algunos comentarios y algunas preguntas. No sé si muchas, pero comentarios, ¿no? Respecto a lo que dijo Daniel sobre esta excepcionalidad de los peruanos, ¿no? Que nos creemos excepcionales porque de repente tenemos la mejor comida del mundo, el mejor desayuno, que es el pan con chicharrón y estas cosas, que nos ha hecho pensar que somos excepcionales y que, bueno, que me llama la atención en todo tu análisis este reconocimiento de estos aspectos que no son estrictamente económicos, ¿no? Y que sin embargo están jugando un papel importante a la hora de determinar un esfuerzo por hacer mejor las cosas desde el punto de vista económico y básicamente con el crecimiento, porque una de las cosas que uno aprende cuando se forma como economista es que el crecimiento es la variable para jalar muchas otras, para reducir pobreza, ¿no? Para reducir informalidad. Entonces, tu mensaje es que hay otros aspectos que no son sencillamente económicos y sin embargo son importantes para explicar un poco por qué andamos como andamos, ¿sí? Esto de, nos creemos excepcionales, pero a su vez creo que no hay un sentido de pertenencia a un grupo que deberíamos o por el cual deberíamos todos colaborar para vivir mejor, para alcanzar bienestar. Y en la medida en que uno no se siente parte de algo, no está dispuesto a colaborar para que ese algo o ese todo mejore para todos. Entonces yo lo que siento es eso que también hay por ahí. Y estos contrastes, ¿no? Entre, sí, somos excepcionales, todos somos excepcionales, pero a su vez todos somos diferentes, entonces no hay posibilidad de consensos, ¿no? De puntos mínimos, y eso, por ejemplo, se ve reflejado hoy en día en la cantidad de listas para las próximas elecciones que tenemos, porque eso lo que refleja es que no hay consenso, que no hay un pensamiento de peruano único, ¿no? A pesar de que nos creemos excepcionales, únicos. Y entonces mi reflexión es cómo eso es tan importante hoy en día para explicar el rumbo de nuestra economía también, ¿no? O sea, ¿y qué hacemos para mover algo de eso, para cambiar o transformar algo de eso que no es estrictamente económico, ¿no? O sea, ¿qué hay que hacer ahí? ¿Qué podríamos decir los economistas para hacer algo por ahí? O de repente no tenemos que hacer nada y tenemos más bien que pedirle, no sé, pues a los antropólogos, a los politólogos, a los sociólogos que nos ayuden a incorporar variables que no son tan naturales para nosotros, los economistas, variables que siempre podemos cuantificar, que siempre podemos medir. Entonces me gustaría escuchar de repente una reflexión sobre qué hacemos frente a esto que tú has señalado bien, que está en el fondo de lo que nos está pasando hoy en día como país, como economía, como nación. Y respecto a la presentación que ha hecho Juan Manuel, que me pareció súper interesante, sobre todo la última parte del trabajo con Gessi, tenemos un conjunto de instrumentos que podríamos usar para ayudar a estas empresas pequeñas y micro que tienen potencial para crecer, para mejorar su productividad y convertirse en empresas formales, ¿no? Con mejores salarios para sus trabajadores, con mejores condiciones, pero son, digamos, herramientas que tienen que ver pues con la propia empresa, con su operación, ¿no? Hay que darles capacitación, hay que darles mejoras en muchos aspectos de su operación en sí, para que mejoren sus costos. Pero hay algo que a mí siempre me queda en la cabeza como una gran pregunta, ¿no? La baja productividad está asociada pues a tecnologías muy artesanales, muy anticuadas, y entonces ahí uno dice, acá hay un tema de cambio tecnológico. O sea, ¿cómo hacemos para que ese sector sea dinámico también en la adopción de nuevas tecnologías? ¿Cómo hacemos para que la innovación tecnológica llegue a ese sector? ¿Y qué tanto tiene que ver la competencia en el mercado en todo esto, ¿no? Porque el factor
de la competencia en el mercado creo que es bien importante para incentivar a las empresas que están en un mercado a innovar. Entonces, en tu análisis, ¿cómo podemos incorporar este tema de la competencia como un mecanismo para hacer que las empresas innoven y esto finalmente se traduzca en incrementos en la productividad y que les permita estar en el mercado, crecer en el mercado y dejar de ser informales? Esa es una pregunta que yo la hago, a ver si es posible o necesitamos una perspectiva un poco diferente, más de mercado, para ver cómo entra el tema de la competencia, ¿no? Cómo son nuestros mercados. De repente los mercados son así, no tienen tanta competencia y eso hace pues que también las empresas no respondan de manera activa, dinámica, en términos de las innovaciones tecnológicas, de mejoras en su eficiencia. Quisiera que comentaras un poco al respecto. Bueno, ahora no sé si hay alguna pregunta del público, los chicos que han escuchado la presentación, no sé si hay alguien que quisiera preguntar algo, hacer algún comentario. Bueno, por ahí hay varias manitos, no sean tímidos, por favor. Acá, bienvenidas las preguntas, los comentarios, porque este es un tema sumamente interesante para la economía peruana. Bien, buenas tardes profesora, buenas tardes profesores. Me ha gustado bastante la exposición que han hecho. Yo tengo una pregunta. ¿Podrías hablar un poquito más pegado al micrófono para ¿Se que te escucha? escuchemos todos? Sí. Ok. Yo tengo una pregunta respecto a la primera presentación en cuanto a lo que hemos visto del excepcionalismo, ¿no? Y ahora, si bien es cierto, como usted, profesor, también mencionó, no tenemos una situación privilegiada geográficamente, ¿no? En cuanto a Perú, y claramente es así, no somos Irán, no tenemos el estrecho de Hormuz y demás. Y claramente ahora, y eso incluso como una idea que tenemos, que ahora con el megapuerto, ¿no? De Chancay, esta dinámica en cuanto va a unir a Brasil con la China, ambos miembros son del BRICS, el Perú va a mejorar sus capacidades económicas, en el que se puede unir Ecuador, Colombia y ocasionalmente Chile, ¿no? Ahora, si vemos igualmente como región, no vemos como relevancia de Sudamérica, sobre todo para el mundo, como se dijo, también yo concuerdo, que estamos como alejados. No somos Asia, no somos tampoco ni África, porque África está creciendo a tasas más grandes que Latinoamérica. En ese sentido, profesor, si bien es cierto, Perú puede tomar una relevancia, claramente ni el puerto de Chancay a lo mejor no va a unir a esta dinámica que ya existe en el Asia, ¿no? Y se requeriría más, por ejemplo, que el Perú desarrolle unas capacidades internas, digo yo, ¿no? Fuerzas internas, ¿no? En cuanto para buscar el desarrollo de nuestro pueblo. Pero también es en la región así. Por ejemplo, en Chile están haciendo ellos su puerto exterior de San Antonio, ¿no? Que quieren como competir. Y yo, como nosotros, profesor, ya como en ámbito regional, usted diría, podríamos como integrarnos a esta dinámica del mundo en cuanto se está redistribuyendo el poder. Está viendo claramente el eje de Rusia ahora, ¿no? El de la China, claramente, la India posiblemente en unos años, la Unión Europea como bloque económico, y como Latinoamérica, o Sudamérica específicamente, podríamos aunarnos en esta dinámica y no quedarnos atrás una vez más en este siglo XXI, como hemos sido los 2 siglos pasados. Eso sería todo, profesor. Gracias. 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 A ver, colectamos unas 2 o 3 preguntas más. Hay una que también viene del Zoom. A ver, allá hay una manito levantada. Hay dos estudiantes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, realmente durante toda la presentación sí se me han generado muchas dudas y preguntas, pero una de ellas es, por ejemplo, bajo la primera presentación, que se tiene información ya que las pequeñas empresas tienen una participación como del 95% de las empresas en el Perú. Entonces, ¿por qué no nos preguntamos, o sea, que el crecimiento económico no siempre se traduce como el fortalecimiento de estas empresas? Ya que si pertenecen a un gran porcentaje de la mayoría de las empresas totalmente en el país. Por ejemplo, las empresas pequeñas corresponden, como dijo, ¿no? El 95%, pero aún así tiene poca participación en el PBI.
O sea, y eso se debe por la baja productividad, ¿no? Y se entendería que se podrían generar nuevas políticas que impulsen a estas empresas, pero en la realidad es lo opuesto. O sea, si bien es cierto, tenemos, por ejemplo, hay impedimentos sobre licencias de funcionamiento, donde cobran de más, por ejemplo, o simplemente no las otorgan. Y aún así, no otorgando estas, hay fiscalizaciones, ¿no? Y te multan. Y ahí baja nuevamente la productividad y etcétera. Esa es una de las preguntas. Voy a dar igual espacio para que mis compañeros puedan hacer más. Gracias. Gracias, Claudia. ¿Allá había otra pregunta? Acá, Luis. Acá. Levanta la mano. Sí, pero tenía un par de preguntas, pero quisiera que me aclaren primero una de ellas para poder hacer la pregunta que realmente quiero hacer. Es respecto al tema de los incentivos, principalmente en el sector tributario, si habían mencionado que no habían o habían pocos incentivos para la formalización o para el crecimiento de las empresas. Para el crecimiento de las empresas. Ya. En ese sentido es completamente correcto, ¿no? Por un lado, de algún modo sí hay incentivos para la formalización, ya que dentro de los impuestos, bueno, dentro de la renta de tercera categoría se cobra bueno, hay varios regímenes, ¿no? Pero algo que me había dado cuenta es que dentro de esos regímenes hay, supongamos, ¿no? Está el NERUS, el RER, entre otros, pero hay un salto fuerte en lo que es el tema de el régimen general y el MIPE, ¿no? Donde hay un 10% y un 29.5%. Entonces, de algún modo como que tendríamos que reorientar ello, pero esa reorientación en lo que respecta a lo tributario, de algún modo sería contraproducente en el sentido de que tendríamos que elegir entre lo que es recaudación tributaria y el crecimiento de las empresas, ¿no? Entonces, me preguntaba bueno, sería viable que, por ejemplo, se reduzca el impuesto o el régimen general, o en todo caso se podría ampliar la base tributaria, o qué otros aspectos tendríamos que tomar en cuenta para fomentar el crecimiento de las empresas. Ok, vamos a traer el micro o darle la oportunidad de responder a nuestros expositores, y yo voy a lanzar solo una pregunta muy puntual que viene a través de WhatsApp del profesor Paul Collazos. Dice: quería preguntar a ambos expositores, por favor, sus ideas sobre cuánto puede aportar el desarrollo del sistema financiero en el sector MIPE a la mejora macro y de la productividad y a la estrategia micro de formalización. Bueno, ahora sí, devolvemos entonces el micrófono acá a la mesa. No sé si Daniel o Juan Manuel quisieran, ¿cuál de ustedes quiere comenzar respondiendo? Ok. ¿Cuántos minutos tenemos? Porque Yo creo que unos 5 minutos para responder. Ya, porque es que hay varias preguntas. Primero, a ver, quiero volver a decir que esta idea del excepcionalismo, y quería decir que además estas son en verdad ideas que recién estoy desarrollando, me parecen muy interesantes, y que creo que la economía, ustedes creo que casi todos son estudiantes de economía, yo creo que la economía no puede quedarse en la economía se desenvuelve en un determinado ámbito, pero que está vinculado con otros, ¿no? El político, el social, ¿no? Al final de cuentas, las reglas que definen, las reglas económicas que se llegan a definir en un Estado, muchas de ellas, la mayoría, se deciden en el ámbito político. Y hay una oferta de políticos y hay una demanda de políticas también, ¿no? Y la demanda de políticas viene de la ciudadanía. Y por eso es muy importante, creo, hablar de este factor cultural. Y efectivamente, hasta hace algunos años no se hablaba mucho de estas cosas en economía, pero ahora ya se está comenzando a hablar. El premio Nobel de este año, Joel Mokyr, efectivamente habla de factores culturales, ¿no? Y en verdad hay otros autores
Robert Shiller, que también es economista, está hablando ya de las narrativas detrás de las instituciones económicas. Tiene un libro bien interesante que se llama Narrative Economics, ¿no? Y hay otros autores, ahora no me acuerdo de un biólogo evolucionista, algo así de Harvard, Joseph Heinrich, tiene un libro fantástico que también busca explicar de alguna manera por qué algunas sociedades han tenido éxito y otras no. Y también lo explica a través de factores culturales, ¿no? Entonces, empezar a tomar, digamos, a darle atención a estos factores creo que es muy importante, ¿no? ¿Cómo es que esto es importante para la marcha de la economía? A ver, nosotros nos quejamos mucho de los políticos, ¿no? Nos quejamos bastante. Inclusive algunas personas se atreven a decir que el Perú tiene los políticos que merece, ¿no? O que otros dicen son el reflejo de la sociedad. En verdad yo no creo en ninguna de esas cosas. No creo ni que los políticos sean, o sea, sería muy, ya me hubiera mudado seguramente si yo pensara que los políticos, digamos, son el reflejo de nuestra sociedad. No lo creo. Lo que sí creo, en todo caso, es que estos son un conjunto de oportunistas que se están aprovechando de la confusión que tenemos, ¿no? Carlos Meléndez, que es un politólogo bastante conocido acá en el país, él dice algo así como que los peruanos no saben lo que quieren. Discrepo, pero no del todo. Yo creo que los peruanos sí saben lo que quieren. Lo que no saben es cómo lograrlo, ¿no? Y eso yo lo veo, por ejemplo, cuando se hacen encuestas. Cuando le haces encuesta a las personas y les preguntas cuáles son los principales problemas del país, lo que te responden es la delincuencia, los políticos, y de repente dicen la economía, pero de una manera así como gaseosa. Datum, el año pasado, hizo una pregunta distinta, porque esta es la pregunta que se debe hacer. Les preguntó, ¿cuál es tu problema? Y cuando le dijeron cuál es tu problema, la respuesta cambió. El problema de la gente, también estaba la seguridad entre los primeros. Pero en los otros, o sea, en los 4 primeros puestos, 3 de ellos eran que los ingresos no me alcanzan, que el empleo y también el tema de la economía. Entonces te das cuenta que el problema de la gente es el trabajo, que es lo que hemos visto hoy día. O sea, los peruanos, 1 de cada 2 peruanos tiene un trabajo, digamos, miserable. Digámoslo con todas sus palabras, porque si no lo decimos, no lo solucionamos. 1 de cada 2 peruanos tiene un trabajo miserable. ¿Ok? Y ese es el problema. Pero el problema es que, como les digo, no sabe cómo solucionarlo. El peruano, ¿sabes lo que cree? Que es su culpa. Porque le han dicho, claro, poder es querer, ¿no? El que se esfuerza lo consigue. Pues no es tan cierto. Querer no es poder, lamentablemente. Muchos peruanos quieren, pero no pueden. Y no pueden porque no depende solamente de ellos. Depende también del contexto en el cual están. Entonces, por eso tenemos que empezar a derribar esos mitos, esas falacias que nos empiezan a decir, frases fáciles, ¿no? Eso. El excepcionalismo lamentable peruano nos confunde. Porque, por ejemplo, nos dice, y seguro leerán periódicos, siempre hay un optimismo que no sé de dónde sale. Esto de que Perú es un país rico, como le digo, o que tenemos una situación estratégica, o que ahora que está el puerto de Chancay ya estamos ya al costado de China, no es verdad. Estamos lejos. Atenúa esas distancias geográficas, pero no las soluciona. Obviamente, si pensamos que el Perú es un país rico, la gente se pregunta, oye, ¿por qué yo estoy en esta condición? ¿Por qué yo soy pobre? Alguien me está robando. Entonces necesito un caudillo, un dictador que venga a solucionar eso porque a mí me están robando. En lugar de pensar, oye, en verdad no somos ricos, no tenemos plata, no hay
capital. Lo que necesitamos es ponernos a trabajar y acumular capital. Eso necesitamos. Ahí está el gráfico. Los países ricos tienen capital, un montón de capital que adquieren, y eso se adquiere a través de la inversión. Entonces, aquí en el país, somos como esas familias pobres que se están repartiendo las migajas. Eso es lo que somos. Y lo que necesitamos más bien es conseguir avanzar. Disculpen que me apasione un poco, pero a mí estas cosas me... Sí, son temas apasionantes. Sí, claro que disculpen, pero, luego, efectivamente, yo estoy bastante de acuerdo con varias de las cosas que has dicho. Efectivamente, si es que finalmente estamos lejos de todos, necesitamos desarrollar las capacidades internas. Y las capacidades internas tienen que ver con las instituciones que creamos, ¿no? Necesitamos mejores derechos de propiedad, ¿no? O sea, no podemos pensar que hay derechos de propiedad con tantas extorsiones que hay y con tanta delincuencia. Eso es simple, o con un sistema judicial que no funciona bien, eso te dice que los derechos de propiedad, pues, seguridad sobre los derechos de propiedad no hay, para nada. Y esa es una base de una economía de mercado. Si eso no existe, no hay. las empresas, pues, claro, les vamos a dar algunas políticas, vas a ayudar a algunas, como bien Juan Manuel lo expone, pero si tuvieras esa base, vas a hacer despegar a muchas más. Entonces, se necesita eso. Capacidades internas basadas en ¿qué? En buenas instituciones. Integración regional, efectivamente. O sea, estamos tratando todo el tiempo de ver, no sé, hacia afuera y necesitamos integrarnos regionalmente. No lo hacemos. Y no reconocemos además que estamos muy separados. Sí. A ver, ya. ¿Por qué el crecimiento no se traduce en el crecimiento de esas empresas? Por lo que decía, ¿no? Porque lamentablemente las vallas, los obstáculos para poder saltar de ser una empresa pequeña o micro a ser una empresa grande son muy altas, son demasiado altas, ¿no? Entonces lo que tú vas a ver es simplemente algunas empresas grandes que están empujando el crecimiento. ¿Esas empresas pequeñas van a crecer un poco? Sí, van a crecer un poco. Inclusive entre el año 2004 y 2014 estoy seguro que los taxistas mejoraron mucho su ingreso, pero pues es pasar de 1.000 soles a 2.000, ¿no? No es realmente nada significativo. Lo mismo sucede con estas empresas pequeñas, pero realmente no se van a... Y además, las empresas pequeñas en el Perú son muy pequeñas y muy poco productivas. Van a mejorar un poco, pero no lo suficiente. Las políticas para impulsar estas empresas, a ver, lo que dice el World Development Report del año 2000, hay algo que se llama las consecuencias no intencionadas. Ese es un concepto de las ciencias sociales que acuñó Robert Merton el siglo pasado, hace como 100 años. Las consecuencias no intencionadas quiere decir de que a veces aplicas algunas políticas con buena intención, quieres realmente ayudar a alguien y terminas perjudicándole. ¿Ok? Hay varios ejemplos, ¿no? A fines del siglo XVII en Inglaterra se puso un impuesto a las ventanas, entonces la gente lo que empezó a hacer es tapiar las ventanas, no pagaban el impuesto, pero comenzó a haber un montón de enfermedades. O en India, en el siglo XIX, se puso un subsidio para aquellos que traían cobras muertas. La gente que empezó a hacer, a criar cobras. Entonces hay un montón de cosas que se hacen con buena intención, pero terminan mal. Y una de esas cosas que se hacen con buena intención y terminan mal es enfocar todo tu apoyo a las empresas pequeñas. Entonces, hacer estas políticas diferenciadas, en las cuales los subsidias, le bajas la tasa, le das todo a la empresa pequeña, pero resulta que eso mismo que le das hace que luego el salto para que sea grande sea muy enorme, ¿no? Entonces, alguien preguntó, por ejemplo, en el lado tributario, ¿no? La verdad que muy al punto, efectivamente, o sea, hay un salto demasiado grande entre un régimen MIPE tributario y un régimen general, ¿no? En el pago de impuestos. ¿Qué se debe hacer? El primer lugar donde vería es en los costos de cumplimiento tributario, no necesariamente las tasas. Hay unos costos de cumplimiento tributario que tienen que ver con todas las horas que te demoras para poder cumplir tu pago de tributos. ¿Qué tan complejo es? Yo comenzaría por ahí, para poder bajar los costos.
pocos incentivos para el crecimiento. Alguien dijo, a ver, no me acuerdo bien la pregunta, pero se hablaba de formalizar. A ver, el objetivo, o creo que era la misma pregunta, el objetivo, ya, sí, porque me hiciste la pregunta si el objetivo era formalizar o que crezcan las empresas. Sí, que crezcan las empresas. Y ahí quizás aclarar que formalizar per se, creo que ayer un candidato dijo, vamos a registrar a los informes. O sea, la idea no es registrar a la gente. Puedes hacer un censo, quizás puedes hacer... La idea no es registrar a la gente, la idea es que la gente tenga un buen trabajo. Esa es la idea. O sea, con registrar a la gente o con que la gente o con que la empresa se registre, no cambias casi nada. Lo que tú quieres es que esa 99,5% de empresas que son micro y pequeñas, algunas de esas pasen a ser medianas o grandes, para que tengan más productividad y le paguen mejor a los trabajadores al tener más productividad. Eso es lo que quieres, no registrar empresas. No se trata de formalizar simplemente, se trata de que las empresas crezcan. Daniel, ¿Sí? ¿Acabo? sí, mejor para Ya. que las otras preguntas que Ya. han sido formuladas para los dos, Juan Manuel puede responder. Perfecto. Listo. Está bien, está bien. Sorry. ¿Se escucha? No. Sí. ¿Sí se escucha? Ya. Bueno, yo primero respondería un poco a la consulta que me hace Giovanna. El tema del acceso a nueva tecnología o tecnología moderna en realidad es súper clave, ¿no? Y justamente los modelos de Banerjee y Duflo y lo que hicimos una aplicación para Perú basada en eso y otros papers tratan de ver justamente quiénes pueden hacer esa transición de una tecnología rezagada a una tecnología más moderna. Y ellos, Banerjee y Duflo, hacen un experimento en la India, ¿no? En el 2009, perdón, el paper lo sacan en el 2011, y ven que a través de una intervención de microcréditos, que era su intervención estrella, entre comillas, muchos, o la gran mayoría, casi todos, no mejoraron. No mejoraron sus ingresos, no mejoraron sus capacidades productivas, no invirtieron bien el crédito que recibieron. Entonces estaban, bueno, lo puedo contar un poco de repente así, estaban un poco tal vez decepcionados de alguna manera con los resultados generales que obtuvieron. Pero después de varios años más de seguimiento, sacaron otro paper en el 2019 y encontraron que había un grupo que sí le había ido mejor. Y estos son los gung ho, que le llaman, ¿no? Que no eran similares a los emprendedores reluctantes, que eran la gran mayoría, sino que eran algunos que ya tenían cierta experiencia en negocios previos, que tenían ciertas habilidades blandas, habilidades de emprendimiento, que les fue mejor, usaron mejor el crédito y sí hicieron la transición. Y estiman ellos y calibran el modelo y ven cómo hay un cambio tecnológico. Y la intervención clave ahí fue el tema financiero, pero en general y ellos abren la discusión a que no es solo eso, hay temas de servicios empresariales, de desarrollo empresarial que le llamamos, ¿no? Que en el Perú se ha hablado mucho de eso, pero que no tienen mucha oferta, que pueden ayudar, ¿no? Gestión empresarial, el tema de innovación tecnológica también, ¿no? Transferencia tecnológica directa, yo creo que a través de los CITES, ¿no? Los Centros de Innovación y Transferencia Tecnológica, se puede hacer eso. No es fácil implementarlo. Hubo una iniciativa hace unos años, justamente cuando Piero Bessi era ministro, para, en el marco de la diversificación productiva, ¿no? Que se quería impulsar, mover esto, ¿no? Bueno, entonces yo creo que sí es importante y la innovación, digamos, sí lleva a cambios en la productividad y eso hay modelos que se han estimado con las encuestas de innovación en manufactura, en servicios, el modelo CDM, que es el modelo de 3 etapas. Primero hay que ver quiénes invierten en actividades de innovación, quiénes logran innovar y luego cómo la innovación mejora la productividad. Y las 3 etapas son, sí ocurren y uno encuentra el efecto de la innovación en la productividad. Y está demostrado y también se puede ver qué políticas pueden mover la innovación. Puede haber subsidios a los proyectos de innovación que hagan las empresas, ¿no? Aunque las más pequeñas no van a hacerlos mucho, ¿no? Obviamente, no van a poder invertir en un proyecto para obtener el subsidio. Eso lo hará una un poco más tirando a mediana, ¿no? Pero hay otros mecanismos, como digo, los propios CITES, ¿no? Luego, el tema de la competencia en el mercado. Sí, justamente cuando uno estima los modelos CDM, y hay papers también para Perú incluso, ahí pueden buscar de repente en Produce, ahí hay una serie de estudios que a veces no se accede mucho.
Y la competencia tiene un efecto positivo en la innovación, ¿no? Tanto en las actividades de innovación como en el efecto de la innovación. Pero también se encuentran algunos de ellos que demasiada competencia tampoco es buena. Hay como, Los agota. sí, como un efecto no lineal, ¿no? Luego, bueno, comentando ahí, por ahí otra cosa, el tema del sistema financiero, ¿no? El tema del sistema financiero, como mencionaba, el propio documento, el estudio de Banerjee y Duflo, empieza por ahí, por las microfinanzas, ¿no? Pero realmente no es lo único, ¿no? Ahorita hay mayor acceso a microfinanzas, no sé creo que sí, ¿no? Entonces, pero necesitas como un paquete de servicios, ¿no? Necesitas un paquete de servicios y sí tiene un rol, porque obviamente la nueva tecnología también cuesta, ¿no? Pero no es solo eso, la gestión empresarial es súper importante. ¿Cuál es el mayor déficit, por ejemplo, en el sector agropecuario? Y yo lo he visto también en el caso de Colombia y en otros proyectos que está manejando OIT, uno ve una falta de capacidad en uso, por ejemplo, de insumos más modernos, fertilizantes, semillas mejoradas o semillas certificadas, ¿no? Etcétera, ¿no? Riego que es súper clave, pero sobre todo en temas de gestión empresarial. Nadie les da asistencia técnica en gestión empresarial. Va al Ministerio de Agricultura y en muchos países ocurre eso, o las entidades, y le capacitan en los temas técnico-productivos. Pero en temas de cómo llevar el negocio, no. En temas de emprendimiento, en temas de actitudes, digamos, estas habilidades blandas de autoconfianza, de locus de control, eso nadie les da. Está faltando. Y le está faltando, ¿no? Entonces, realmente hay que hacer un paquete de medidas y solo para terminar, es importante que las empresas se formalicen, ¿no? Que hagan un salto, digamos, de estar rezagadas a una producción más moderna que les permita ser formales, para que a través de la formalización de la empresa se formalicen después los trabajadores. Porque si tenemos tantos independientes, negocios familiares, informales, ¿de dónde vamos a formalizar el empleo? Primero, esas unidades económicas tienen que formalizarse. No todas, y eso creo que ya un poquito ya debe estar más o menos claro, no todas tienen el potencial, pero aquellas que tienen el potencial hay que ayudarlas y van a generar empleo asalariado formal, ¿no? En algún momento, a medida que van creciendo, ¿no? A medida que dejan de ser unipersonales, familiares, van a contratar trabajadores asalariados, ¿no? Y esos trabajadores asalariados, al ser formales, deberían acceder a un trabajo decente. No formalizar por formalizar, como mencionas, ¿no? Sino que accedan a un trabajo decente. Y solo mencionar que muy recientemente también hemos hecho un estudio en la OIT aplicando una nueva metodología para ver cuáles son las MIPES que realmente tienen capacidad de transitar a la formalidad, ¿no? Utilizando paneles de datos de la ENAO, ¿no? Para Perú y de la encuesta de micronegocios de Colombia. Entonces uno puede ver qué empresas están en un momento T informales y en un momento T+1 ya son formales, ¿no? Y a quiénes son y qué necesitan para darles, para que aquellas que se parecen a esas pero que todavía no hacen la transición puedan hacer la transición. ¿Qué necesitan esas que les falta un poquito, que de repente son muy parecidas a las que transicionaron, pero se quedaron todavía informales? Entonces, con un pequeño empujón se les puede ayudar, ¿no? Y eso se puede estimar con modelos nuevos, digamos, la econometría nueva con todo el machine learning. Uno puede hacer unos modelos bien específicos, identificar las que tienen el potencial y que todavía les falta un poquito un empuje y focalizarse más en esas, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias a Daniel y Juan Manuel. Han tenido unas muy buenas presentaciones, desafiantes, provocadoras, sobre un tema que es muy, muy importante para cualquier economía y más como la peruana. Muchísimas gracias. Vamos a despedir a nuestros expositores con un aplauso y los invito para el siguiente Viernes Económico y Financiero. Gracias.